Queda entonces ver el tema del rol que cumplen los nodos dentro de los eclipses. Como ustedes ya vimos en la primer parte del módulo, eh, el análisis de los eclipses dentro de la carta, ¿no? Ese eje nodal, pero sabemos que para hablar de eclipses normalmente vamos a poner fuerza y mucha atención al eje de nodos que son protagonistas justamente de los eclipses. Eclipse, palabra griega, eclipsis, que significa desaparición, y es un término que usamos para designar la ocultación de un cuerpo celeste cuando se interpone otro cuerpo. Cuando hablamos de que se sucede un eclipse, sabemos que hay una alineación que hace que el juego de luces y sombras se modifique cada vez, especialmente que hay una luna nueva y una luna llena, que es justamente lo que necesitamos para que junto con los nodos nos den este fenómeno. Entonces, los eclipses ocurren cuando la Tierra, la Luna y el Sol se alinean de manera tal que la luz de la estrella se bloquea o es bloqueada por alguno de los cuerpos celestes, ya sea de manera parcial o de manera total. Y los vamos a considerar tanto fenómenos, eh, perdón, fenómenos, esperen que avanzo nuevamente, astronómicos como fenómenos astrológicos, ¿no? Que era esto que aparecía ahí y desapareció. Y algo, los eclipses en sí marcan un nuevo ciclo de vida. Algo se vacía, algo se oscurece, pero porque hay una nueva revelación, hay un despertar de conciencia. Esto es lo más interesante de entender con los eclipses. Ustedes a esta altura ya saben que cuando nosotros como astrólogos analizamos cualquier temática es un reflejo de lo que el cielo mostró en algún momento, ¿no? Bajo este principio hermético, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, y también cómo ese adentro lo va a manifestar el afuera. Entonces, obviamente que cualquier tema que haga al impacto del cielo sobre nosotros va a tener su fuerte impacto e influencia. Y en el caso de los eclipses, como toca a la luna como uno de los fuertes protagonistas del evento, nosotros vamos a estar muy definidos durante la época de eclipse con respecto a nuestras emociones. Y también, para poder hablar de eclipse, las fases lunares son muy importantes, ¿no? Ya que esa dinámica, ese juego interactivo entre fases lunares y eclipses van a tener una directa correspondencia con nuestro mundo interior. ¿Quiénes protagonizan los eclipses? Por supuesto que el Sol y la Luna, las luminarias, también la Tierra, porque va a ser ese cuerpo que habitamos, digamos, pero que también en la alineación se interpondrá como para dejar pasar o no la luz de las luminarias. Y aquí es donde entra el otro elemento, que son los nodos lunares y su gran y fuerte presencia, tanto el nodo norte como el nodo sur, como grandes protagonistas de este fenómeno que se dará 4, a veces 5 veces en el año. Sabemos que el Sol es el centro esencial de energía, de vitalidad, es la energía yang, es nuestra expresión individual, nuestra voluntad, nuestra creatividad. La Tierra, que es donde habitamos, es la representante de la materia, ¿no? Y todo aquello que se relaciona con los hechos fácticos, con la vida misma, con lo terrenal y mundano. Y sabemos que, por otro lado, la luna, este mecanismo defensivo emocional,
va a tener una directa relación con nuestro pasado, nuestra memoria, nuestra historia, nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo lo que hemos tomado como refugio, mecanismo defensivo, y también entender que así como el sol es energía yang consciente, la luna es energía yin, ¿no? Energía femenina y energía inconsciente, ¿no? Que funciona no por sí misma, sino que está siempre subordinada a esa luz solar que le dará la revelación de lo que habita en ese mundo más profundo o íntimo. Bien, sabemos, los nodos son un eje de opuestos que no son planetas, sino puntos de intersección entre esa órbita lunar y la órbita que la Tierra sigue alrededor del Sol. Van a estar siempre en signos opuestos y, a diferencia de los planetas que se mueven en dirección de las contrario a las agujas del reloj, los nodos se mueven en dirección de las agujas del reloj y tardan más o menos 18 años y medio en dar la vuelta completa. En este momento sabemos que el nodo norte en Tauro, el nodo sur en Escorpio, estos eclipses que se han dado como protagonistas a partir de abril del año 2022, están hablando de drenar o expulsar desde ese nodo sur escorpiano. Siempre el nodo sur es un punto de expulsión, de drenaje, donde todo lo que cumplió su ciclo será excretado. En este caso, en este año en particular, como está en Escorpio, todo lo que tenemos que contactar primero, ¿no? Porque el eclipse siempre es, para poder trabajar eso que voy a desagotar, lo tengo que traer a la mesa de trabajo, lo tengo que iluminar. Y son cuestiones, escorpianamente, muy enraizadas en nuestras emociones más íntimas, en nuestros miedos más profundos, en nuestro subconsciente no iluminado. Entonces fíjense cómo este año en particular el trabajo es soltar, excretar y desmalezar aquello que está tan tomado por nuestro mundo emocional y tan tomado por miedos y por secretos y misterios, que es un desafío doble, ¿no? Porque es drenar por ser nodo sur y excretar y drenar porque está en Escorpio. Y por otro lado, siempre el nodo norte va a ser el punto de asimilación, ese lugar de integración de todo lo que yo tengo que incorporar, aprender, tomar, ¿no? y hacer ingresar en mi vida. Y justamente Tauro lo que está trabajando es esa temática que marcó mucho estos últimos años, ¿no? De a qué cosas le he dado valor todo el tiempo en mi vida y hoy tienen otro significado, ¿no? El principio de valor ha cambiado profundamente. Hoy valoro un abrazo, digamos, un encuentro con lo presencial que antes lo daba por hecho. Hoy le doy valor a esos recursos que aprendí durante la pandemia o no, pero que hoy siento que es el momento de darle lugar, ¿no? Y hacerlos ver, hacerlos oír, sentir, contactar. También mi relación con el valor y a lo que le doy valor, ¿no? Estos cambios también que han traído la relación con el dinero como un elemento, un recurso más, también cómo revalorizamos o le damos un valor diferente a todo lo que tiene que ver con lo material, con la materia, ¿no? Siendo que este eje Tauro-Escorpio trabaja materia y energía profundamente. Entonces, volviendo a el eje taurino, también mi relación con el cuerpo, cómo tengo que habitar o ser consciente que habito un cuerpo físico que si no está bien alimentado, cuidado, si no genero buenos hábitos, mi cuerpo me lo va a hacer sentir, al igual que nos lo está haciendo sentir la Madre Tierra a través de Urano en Tauro, que ha traído la rebelión de la tierra para hacer un despertar de el mal uso y abuso de los recursos. Ahora Tauro dice, o te haces buen cargo de lo que realmente existe y lo cuidas,
o escorpianamente esto se pierde, se agota, ¿no? Y se pudre, ¿no? Entonces es el eje que estamos trabajando, ¿no? Y también la alimentación personal, ¿no? Porque así como hablamos de Gea, la tierra que habito, también mi cuerpo, que es muy taurino, lo físico, es el único cuerpo que tengo y que habito, ¿no? Entonces tengo que crecer e introyectar cosas que realmente cuiden eh, mi cuerpo. Y así es como en cada temporada de eclipses se van cambiando los paradigmas de creencias y pensamientos. Ahí en donde en tu carta caen los eclipses, en esas casas habrá importantes cambios, caen verdades para darle lugar a otras nuevas maneras, experiencias o visiones, ¿no? Esto lo trabajó especialmente también el eje Géminis-Sagitario, ¿no? Del último año y medio, pero en general los eclipses son un nuevo despertar y para eso los eclipses van a cerrar ciclos, especialmente los eclipses de luna, y aquello que no tiene más sentido en mi vida caerá. Y como es la Tierra la que se interpone, porque si es un eclipse de luna, es una luna llena, tenemos al Sol, oposición luna, a la Tierra intercediendo y haciendo que en todo caso la luna llegue de otra, perdón, la luz del Sol llegue de otra manera, ¿no? Como es la luna roja de los eclipses, que es una, eh, de algún modo, una transformación de la luz por este cuerpo que intercepta la llegada de los rayos solares. Pero ¿qué pasa? Cuando hay un eclipse de luna, hay hechos muy terrenales que son disparadores de este movimiento, ¿no? La Tierra es el disparador que saca a la luz que hay algo que no va más y que es lo que vamos a tener que limpiar y soltar. Pero como es lunar, sentimos que nuestras emociones se desbordan, puedo sentir nostalgia, pesimismo, por todo lo que voy dejando atrás, y nos vamos conectando, nos guste o no, con una realidad que por ahí antes estaba oscurecida, ¿no? Porque digo, los eclipses, acá parece una paradoja, pero primero se produce una oscuridad, pero es para ver desde otro modo e introspeccionar de otro modo y luego sacar a la luz para poder trabajarlo. En cambio, los eclipses de sol lo que piden es drenar, agotar una energía que está ocupando un espacio que ya no tiene más sentido en nuestra vida y en todo caso, durante los eclipses vamos a sentir agotamiento, cansancio, falta de voluntad, falta de energía, falta de ganas o de voluntad para salir al ruedo, ¿no? A seguir el camino de este héroe, esta heroína que soy, pero ese desagote de energía está pidiendo que ingrese energía vital renovada, energía nueva. Entonces, en principio el eclipse solar agota mi energía vital, pero aparece un nuevo sol, ¿no? Igual no puedo evitar esto que decimos, cansancio, estrés, abatimiento, ¿no? Que es lo que hemos también sentido cada vez que hubo un eclipse, especialmente solar. Bueno, vamos al tema que hace a mirar bien a estos protagonistas, ¿no? Por un lado, las fases de la luna. Para que haya un eclipse solar, tiene que haber una luna nueva. Quiere decir que la luna y el sol en conjunción van a empezar como semilla un nuevo ciclo, ¿no? Está la promesa de que algo nuevo nace y algo traerá una nueva potencia, ¿no? En una luna nueva esa semilla tiene todo el potencial aún ciego para nosotros, ciego a nuestra conciencia, no lo vemos, ¿no? Está ahí como siendo recién plantado. Sabemos que en las fases de la luna habrá luego en su movimiento a la luna alejándose del sol y armar una cuadratura a una distancia de 90 grados, una cuadratura creciente, para luego, 15 días después, colocarse el sol
o la luna en este caso, en oposición al sol, desde donde se había generado una semilla nueva. Y ahí tenemos a la fase de luna llena, la luna en oposición al sol. Y vemos aquí en el medio, para entender que luego en el eclipse algo va a estar interfiriendo, ese contacto entre supongamos que el sol está acá y la luna está acá enfrentado, la Tierra se va a interponer, ahí va a ser un eclipse lunar. Pero bueno, necesitamos por un lado que sea una luna nueva, una luna llena. Pero fíjense que la Tierra tiene que estar donde se los mostré antes, tiene que estar interfiriendo esa trayectoria de luz. Porque si la luna está aquí, no hay eclipses. En cambio, si la luna está aquí, ahí es donde hay una interferencia entre esa luz de la luminaria del sol que no llegará a la luna o el sol no la recibirá por interposición de la Tierra. Y allá ya quiero que empiecen a mirar que para los eclipses tenemos que tener en esa misma alineación no solo a la luna, al sol y a la Tierra, sino también a los nodos, que tienen que estar por grados cercanos a la energía, al sol propiamente dicho o a la luna. Bueno, en el eclipse de sol, la luna intercepta por completo la luz solar y ahí se oscurece el sol. Y en el eclipse de luna, la Tierra proyecta su sombra sobre la superficie lunar. Y acá les comparto los eclipses de este año en este eje eh, Tauro-Escorpio. Tuvimos en el 16 de mayo un eclipse de luna total que se vio especialmente en América, Europa, África. El 8 de noviembre vamos a tener un eclipse que es ahora el martes próximo, si estás mirando el video contemporáneamente, si no ya habrá pasado. El 8 de noviembre un eclipse lunar total, especialmente visible en Asia, Australia, Pacífico, América. Y los eclipses solares parcial del 30 de abril y el del 25 de octubre también que fue en estos sectores que están aquí marcados. Sabemos que por donde está la trayectoria más presente en la Tierra de los eclipses son esos lugares geográficos donde habrá mayor impacto. Y cuando hablamos de Europa, hablamos especialmente también de Rusia como lugar donde los eclipses han tenido y tienen un fuerte impacto. El efecto del eclipse, la duración del mismo, acá desde una mirada más clásica tradicional, de acuerdo a Ptolomeo, los efectos de un eclipse de sol están vigentes tantos años como horas haya durado el oscurecimiento, ¿no? Si el sol se oscureció 2 horas, son 2 años. En cambio, si es la luna, lo vamos a tomar por meses de duración de acuerdo a las horas que haya acontecido. Personalmente entiendo que el efecto del eclipse, sobre todo el solar, va a tener una vigencia cuando el sol al año siguiente retorna a los mismos grados que tuvo en el eclipse, como por ejemplo esos 2 grados de Escorpio del eclipse solar del 25 de octubre, cuando el año que viene el Sol esté a 2 grados de Escorpio, ahí es la fuerte activación. Vamos a ver que igual en los eclipses solares hay planetas que lo activan y puede ser mucho antes, como es este caso, ¿no? De Mercurio, que estando todavía ya directo activó al eclipse solar del 25 de octubre el 30 de octubre, con lo cual se sintió, pero por ahí entre que era parcial y fue activado rápido, no tuvo tanto impacto. Y también es cierto que no vamos a notar necesariamente en el mismo día o el mismo momento, aunque física o emocionalmente lo sintamos, pero el para qué o qué viene, tal vez lo sintamos cuando al año tengamos esa mirada de un nuevo sol o eventualmente en el eclipse solar
el planeta activador lo reactive. ¿Mm? Bueno, por eso es que los eclipses a veces lo vemos a un tiempo después. Voy a saltearme un par de diapositivas para ir a explicar entonces eclipse lunar y recordando que estamos viendo la injerencia y la fuerza que tienen los nodos para los eclipses. El eclipse lunar trata de lo que atesoramos como recuerdo, como memoria, ¿no? Entonces ese estado de recuerdo, de memoria, se oscurece por completo y tiene que ver con hechos puntuales terrenales, algo de mi vida cotidiana, no es una abstracción, es la realidad del, con lo que yo convivo, donde yo estoy, ¿no? Por eso son cuestiones terrenales. Hay factores concretos, prácticos, terrenales, que van a sacar de nuestro interior todos los lastres emocionales. Y si bien se pueden sentir y de hecho se sienten muy conmocionantes, es una oportunidad para limpiar nuestra mente y nuestras emociones de todo contenido interno que no vamos a seguir aprovechando y que incluso puede ser muy perjudicial para nosotros. Es una oportunidad para olvidar asuntos que han perdido vigencia, historias de nuestra vida que ya no tienen sentido o razón, incluso limpiar de nuestra memoria todo lo negativo, todo lo inútil. Y es una oportunidad para sanar males del pasado y también para sanar nuestra mente de ideas, pensamientos que ocupan mucho de nuestro chakra mental emocional. Y también, como sabemos que la luna está directamente relacionado también a las respuestas de nuestro cuerpo ante el miedo, la inseguridad, también un eclipse lunar va a traer la oportunidad de limpiar esas respuestas del cuerpo para poder luego hacer esa limpieza. Pero es cierto que acá hay una gran paradoja porque para suprimir una memoria, un recuerdo, lo tengo que descargar de cualquier significado. Los eclipses de luna ocurren solo con luna llena, cuando la oscuridad se ilumina, ¿no? Aunque esté interpuesta la Tierra, hay igual potencialmente la iluminación del consciente, ¿no? Del inconsciente, perdón, que hace conciencia. Entonces, el, aquí el eclipse de luna, sabemos que se da en un punto determinado. Esto está sacado del libro de Antonio Polito, que después les voy a dar la referencia, pues está sacado textual. El punto donde se encuentra la luna, por signo, casa, conjunción u oposición, es el aspecto de nuestra personalidad de donde emergen y se limpian los recuerdos. Y a la vez, el punto donde está el sol, por signo y por casa, que está en oposición, ese punto se realza y crece gracias a la limpieza que se dio en el punto opuesto. Entonces es muy interesante que en el eclipse de luna hablamos del eje. La luna se descarga, el sol se carga. En un eclipse de luna tenemos el punto de eliminación, que ahí limpiamos, purificamos, sanamos, olvidamos. Uy, momento. Ah, ya sé. Perdón, ¿eh? Voy a poner un minuto pausa. Perdón, se había cortado porque entró un archivo que se terminó de subir. Decía entonces que en el eclipse de luna hay un punto de eliminación, que será el punto para soltar, limpiar, sanar, drenar, agotar, olvidar, y está el punto de crecimiento, que es donde está ubicado el sol del eclipse, ¿no? Y en ese punto, si toca un planeta, un ángulo de tu carta, en la casa que caiga el sol del eclipse, ese ámbito se revitaliza, se potencia, pero para eso hay que trabajar todo el drenaje
emocional. El eclipse solar, como dije antes, eh, desaparece momentáneamente nuestro potencial interior, nuestra fuerza, nuestra voluntad, nuestra energía y sentimos ausencia de ese sol, de ese poder personal, de la voluntad, de esa capacidad de ver más allá. El eclipse de sol deja un lugar del zodíaco sin energía o sin vitalidad. Entonces, eso es lo que llamamos un punto oscuro y que se va a potenciar, se va a activar, se va a recargar como si fuera la batería de nuestro teléfono cuando otro planeta pase por el mismo punto exacto donde se produjo esa ausencia de energía. Generalmente los planetas que llegan como activadores son los planetas más rápidos, ¿no? Porque un Saturno puede llevar un año, dos y medio, y ni hablar de un Urano, Neptuno o Plutón. Entonces los activadores suelen ser estos planetas más rápidos, Mercurio, Venus, Marte, como sucedió en el último de Sol con Mercurio. Y cuando el Sol llega un año después a exactamente los mismos grados, lo que sería para el último eclipse solar, cuando esté a 2 grados de Escorpio, ahí es como que todo el trabajo del eclipse que descargó y luego cargó va a darse por concluido. Entonces, el punto oscuro permanece como tal desde que se produce el eclipse hasta que el planeta activador transite por él y lo vuelva a activar. Muchas veces, como es el caso de estos eclipses, hay planetas acompañantes, que suele decirse especialmente en conjunción o en oposición, son parte del eclipse con un pequeño orbe de hasta 3 grados, ¿no? Como hemos tenido en el solar, participando a Venus y a Mercurio, y ahora en el solar agregamos a Urano como fuerte partícipe en esa conjunción partil que hace con la luna en Tauro a 16 grados de Tauro. Y ese planeta acompañante se comporta como si perdiera la presencia de esa luz solar y se hace fuerte en el sentido de como no me ilumina el sol hago lo que quiero, ¿no? Es como cuando uno está en un lugar y dice no está el jefe, no está la jefa, hagamos fiesta. Entonces hay una permisividad, una libertad que se activa mucho más y, como dice acá, no tiene reparos en manifestarse como quiere. Por eso este eclipse lunar del 8 de noviembre es muy fuerte porque además viene acompañado por un Urano irrespetuoso, ¿no? Que va a irrumpir, que va a traer temas totalmente inesperados como para realmente trabajar a esa luna que tendrá que agotar. Y ese planeta oscuro, también le damos al punto oscuro ese nombre y al planeta acompañante, como dice acá, son planetas acompañantes que por estar involucrados en el fenómeno del eclipse son planetas oscuros que funciona en sombra, es decir, ausencia de lo solar, libre, permisivo, sin respeto, sin elegancia, sin glamour, a lo que venga. Y decíamos que cuando en un eclipse solar hay un planeta que llega al punto oscuro, ese planeta activador marcará el final de esa oscuridad o efecto del eclipse. Aquí está la fuente de toda esta parte. Mucho de lo que acá está presentado tiene que ver con Antonio Polito Di Sabato, que no solamente tengo sus libros, sino que he hecho un par de cursos, pero también hay una síntesis de otras fuentes. Por eso no es que todo lo van a encontrar allí. Bueno, esto es parte de la charla de la vez pasada. Se los voy a pasar eh, rapidito, ¿no? El eclipse sobre luminares o ascendente va a traer crisis de identidad, de metamorfosis, cambios en nuestra apariencia física, en nuestro look. El eclipse sobre el sol, crisis de identidad, nos cuestionamos quiénes somos y quiénes queremos ser.
y el eclipse sobre la luna trae especialmente un gran movimiento emocional y también de nuestra casa, nuestro hábitat, nuestros hábitos, nuestro sentido de pertenencia, nuestros vínculos más íntimos. Bueno, y les comparto finalmente los ejes de casas que trabaja este eclipse en particular. Siempre miramos allí donde están los nodos, ¿no? Algo importante que no lo dije allí, pero los nodos, que es de lo que estamos hablando en realidad, cuanto más cercano en orbe al Sol y a la Luna, más hablamos de un eclipse total. Para que sea total, generalmente no es más allá de más o menos 8 grados, a veces se le da un orbe mayor y todavía se considera total. Pero a mayor lejanía, ahí es donde hablamos de eclipses parciales. Pero siempre las casas donde trabajan estos ejes está dado por esa combinación de la presencia Sol-Luna y nodos. Entonces, si este eje cae en tu casa 1, 7, lo que trabaja el eclipse es tu manera de salir al mundo trayendo crisis de identidad, tal vez una suerte de movimiento entre soledad y aislamiento, la presencia del yo versus el otro, ¿no? Replanteando vincularidad. En general, de cualquier eclipse, ¿no? En este caso le sumamos las temáticas taurinas y escorpianas, pero en el eje 2-8 siempre se va a estar moviendo temas relacionados a los recursos económicos, nuestro sistema de valores, lo, eventualmente desde 8 la fusión con los recursos de los otros, tema de capital compartido, replanteo con respecto a esto es mío, esto es tuyo, ¿no? Visto muy desde la casa 8, y también temas de el cuerpo, mi relación con el cuerpo, mi salud física y psíquica, que va a ser la casa 8. En el eje 3-9, ahí lo que se va a estar movilizando son cuestiones más intelectuales, mentales, esta suerte de abrirme a nuevos paradigmas, donde caerán creencias y aparecerán nuevas, donde habrá temas de estudio, tanto para concluir o para iniciar, también cuestiones relacionadas a hermanos desde el eje de la casa 3, vecinos, ¿no? Pero bueno, es mucho más relacional e intelectual que las demás. Eje 410 es un eje muy personal, fondo de cielo, medio cielo. Entonces, en este eje, lo que vamos a trabajar son la dinámica de la vida personal y la carrera profesional, esa dinámica. Pero también desde la casa 4, tal vez sentiremos que algo debemos perder o estamos perdiendo, que nos da seguridad. Puede haber un cambio literal de lugar de vivienda, de temas relacionados a mi historia familiar, a mi pasado, a mi estabilidad emocional en general, pero también desde la casa 10, tu carrera, tu profesión, tu trabajo, eventualmente con un nodo sur en casa 10, algo pierdo como mi nombre, mi reputación, mi buen nombre sería, podría ser, y sabemos que el eje 410 va a trabajar temas con la madre, el padre y la ley y la autoridad. En el eje 5-11 lo que voy a estar trabajando es el niño interior, mi creatividad, esta búsqueda de algo que me vuelva a apasionar, que me haga sentir vivo nuevamente, que me enamore de algo o de alguien, pero también el tema vincular con hijos, además de mi niño interior, y desde la casa 11 con otros en cuanto a grupos de pertenencia, a los grupos que elijo para intercambiar ideas, pensamientos, ¿no? Todo esto va a tener que ver con ese eje en casa 11 y también se mueve cuestiones de lo que yo confiaba o creía como principios a los que adhiero, ¿no? A pensamientos colectivos o ideologías que suman a un colectivo. Y en el eje 6-12 temas literalmente asociados a
el trabajo, las rutinas, los hábitos y por supuesto especialmente eje 6-12, la salud, llevando a veces desde la 12 al aislamiento, a esa necesidad de introspección, de retiro, ¿no? La casa 12 me retira, me aísla y la casa 6 me pide cambiar hábitos, rutinas, ordenamiento, ¿no? Pero también desde la 12 el eje, el contraste entre la 6, que es la vida diaria, cotidiana, lo rutinario, lo habitual, frente a lo más inconsciente, a lo más colectivo y eventualmente lo más confuso. Entonces en ese eje puede haber desorientación o crisis existencial, si se quiere, más allá de espiritual. Bueno, con esto entonces cierro la temática del eje nodal. Para algunos de ustedes lo han visto como parte de una clase de módulos, para otros a quienes abrí el video es un poquito más focalizado directamente en las cuestiones de eclipses. Y bueno, espero que les sirva, que sea claro y cualquier duda o me lo mandan quienes tienen mi WhatsApp de manera directa y si lo están viendo por otra plataforma me dejan un mensajito. Gracias.